Listo, empezó. Ya, entonces la idea, ¿no es cierto? Aquí dice asociar el peso al nacer con edad gestacional, ajustando por sexo y consumo de cigarrillos. O sea, peso al nacer, ¿qué tipo de variable es? Continua. Edad gestacional. Continua. ¿Es continua o discreta? Discreta. Discreta. ¿Discreta? Discreta. Pero es cuantitativa discreta. Ambas son cuantitativas. Sí. Porque si fuera discreta, las semanas gestacionales se irían contando. Claro, y estas son... Y Pero esto es una medición de continua, tiempo. y la transformamos en... Es una variable continua en sí porque es una medición de tiempo. Claro, es como la edad en el fondo. Es como la edad, ¿no es cierto? Es una medición de tiempo que es continua pero que se discretiza. Sí. Exacto. ¿Cierto? Porque la que tiene 38 semanas, el problema que tiene la que tiene 38 semanas, va a tener 38 semanas y 6 días y todavía hacer 38 semanas. Claro. Claro, ya. Pero son dos variables cuantitativas, por lo tanto, lo que corresponde sería hacer, en esta asociación cruda, lo primero que correspondería hacer, ¿qué es? Bueno, primero vamos a asumir que están todos los datos bien, ¿no es cierto? Claramente. Estamos Entonces, mal ahí con los datos, porque faltaba Codebook, vamos a mirar ahí Ah. Codebook, a ver si estamos ok. No, no estábamos Fíjense qué bien. interesante, porque dice que hay Había un dato missing, perdido. hay un missing de todo, entonces hay una variable que seguramente hay Hay una observación que no hay una se... observación que estamos con problemas. A ver aquí, ¿qué dice la hoja de datos aquí? Claro, mira, el único, el 49 no existe. No, Sí. otro puntito. Claro, entonces vamos a hacer drop en 49, ¿cierto? Ya borramos uno. Sí. Ya, vamos mirando. Acuérdense que siempre hay que partir por lo más sencillo, ¿o no? Sí. Profe, ¿Ah? Hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué. perdón. Dime, Dale. ¿qué cosa? Camilo está... No, ¿quién estaba hablando? Que hablen más. Y alguien más iba a preguntar algo, parece. Yo te di la palabra, yo dije Camilo estaba hablando. Que al eliminar la fila 49 de forma del editor de datos no lo permitía. Me mandaba, se generaba como un loop. No. Sí, nosotros igual tratamos y no supimos dónde era. Ahí yo Se pude. hacía como un loop, entonces no lo borraba, quedaba dando vuelta. Aquí lo borró de una vez. Nos inició, pero no nos pescó. No, yo puedo borrarlo directamente en el editor de datos. Seguro, también se debe poder. ¿Y por qué ahora me dice no hay ningún dato? Nos hackeó el profe. No tengo ningún dato ahora. Botaste Drop todo. 49 y se borró todo. 47, y dice 49 observaciones por la. Borraste todo. Sí. Entonces, ¿se puede revertir o no? Abrir la base de datos de nuevo. Pero hicimos todo. Abre la base de datos de Pues nuevo. si te drop Me dio all. calor, así que voy a sacar el suéter. Un segundito. Drop. Ya. Con calor. Sí, la voy haciendo de nuevo. ¿Qué tal? Ya. Entonces, estamos con esto. Vamos viendo entonces los datos. A ver qué más me dice. Semana de gestación. Miren, aquí también hay otra cosa interesante. Tenemos un sujeto con 36. Entonces, probablemente esa de 36 también nos va a traer problemas, porque acuérdense que conceptualmente el modelo de regresión, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que asume? Asume que mide los pesos al nacer en una muestra de sujetos que tuvieron edad gestacional de 36. Y uno es raro, digamos, ¿no es cierto? O sea, ahí ya tenemos un pequeño problema, digamos, vamos a ver cómo resolvemos. Y después otro problema que tenemos acá es que de 41 se salta a 43, dos sujetos, no hay nadie con 42. Son dos valores de edad gestacional que
que nos podrían eventualmente llegar a complicar. Hay que tenerlo en mente. ¿Sí? Sí. Vamos anotando entonces un nacimiento a la edad 36 y 2 nacimientos de 43 semanas de gestación. Vamos viendo eso. Listo. Sexo, 0 masculino, 1 femenino. No tiene etiqueta por si acaso, ¿no es cierto? Un grupo por ahí descubrió que 0 era masculino y 1 femenino porque dijeron que generalmente nacen más hombres que mujeres. Entonces asumieron nomás, porque el dato no está, no importa, ¿no es cierto? Ok, después tenemos aquí... ¿Cero femenino? ¿Cómo era? 0 Al revés. masculino. Pero esa fue Nosotros. pero esa fue una asunción Sí, nomás, al revés. porque en ninguna parte lo dice. En ninguna parte No, lo este fue un invento nomás del grupo 2 o 3, no me acuerdo. Yo simplemente acepté el invento que ellos proponían. Nosotros lo hicimos al revés. El club de hoy se fue con El los club de cascos. Toy, fue el club de Toy, claro. Sí. Ya. Ok, acá veamos otra cosa interesante porque tenemos de 2.450 gramos hasta 5.220 gramos. Grandotote, Agua ¿no? rusa. Guagua rusa. Guagua rusa. Y luce un poco raro también porque el percentil 90, vean ustedes aquí, es 4.200. A lo mejor vamos a tener que, cuando hagamos el descriptivo del peso al nacer con detalle, podemos tener un poco mejor antecedente. Número de cigarrillos al día. Ah, ¿qué descubren aquí? Se sabe aquí. $39 mujeres no fumaban, supongo, 0. Y las otras mujeres, una fumaba 10, 5, 20, 2, 40 y una 60. Wow, 3 paquetes diarios. Y un perdido. Claro, vean ustedes que también es complicado porque el hecho de tener uno aquí, una mujer de 10, vamos a tener problemas. Acuérdense que el supuesto de homogeneidad de varianza, cuando tenemos un puro sujeto, varianza es 0. Claro. ¿Ah? Lo mismo que con el de 60. Claro, lo mismo que con el de 60. Entonces aquí ya de partida tenemos que pensar qué vamos a hacer con el número de cigarrillos. Probablemente va a haber que dicotomizar no fuma, fuma. Exacto. ¿Cierto? Sí. Ya. Sí. Ok. Talla. De 1,56 m a 1,75 m. Está bien. Peso de 48 a 90 kilos. Y después subieron de 55 a 100. Mira. Casi 10 kilos. ¿Ah? Sí. El promedio, un poco más, fíjate que el promedio de 60 a 76. ¿Ese es peso de quién? De la mamá. Peso de la la mamá. mamá al Sí. primer control Ya. y en el último control. Ok. Talla de nacimiento, 165 centímetros. Claro. O sea, nosotros podríamos haber visto también a lo mejor ganancia de peso. Vamos a agregar esa variable. Ajustemos por ganancia de peso. ¿Ya? Ganancia de peso. Listo. Ya, ahora, ¿cierto? Estamos en esta etapa todavía descriptiva. Entonces vamos a ver la variable de resultado, sum, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el peso al nacer nos parecía medio raro. Vamos a ver aquí, coma, detail. Vamos a mirar. Claro, miren. Entonces aquí de 4.465 se salta a 5.220. Capaz que esta sea la de semanas que está haciendo al 42, no sabemos. ¿Ah? Lo más probable, ¿no es cierto? Es bastante probable, pero tenemos que tener en cuenta eso. Y de semanas gestacional ya teníamos, yo creo que eso es todo. Entonces, hasta el minuto, ¿cuáles son las decisiones? La decisión va a ser en el consumo de cigarrillo, dicotomizar, ¿cierto? Claro. Ya. Entonces vamos a hacer un tab de cigarrillos día para ver cómo era la cosa nuevamente. Ahí. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recode.
sig día. 0 sigue siendo 0. Ujú. No fuma. Y Día al del máximo. 10 al máximo. Ah, lo pusimos de 1 máximo. Da lo mismo. Da Sí, lo mismo porque no da hay lo uno. mismo. No hay Claro. uno. Sí. Ah, lo hicieron, bien. Sí. Club de Toy también. Es que no había otra forma. Sí. Lo ¿Quién daba. es? Ah, fuma. Listo. Ya tenemos. Ok. Ah, y vamos a generar la ganancia de peso. Veamos la ganancia de peso. Vamos a generar diff Mm. peso, diferencia de peso. Sería peso 1 menos Peso cero. peso 0. Hacemos un zoom de la diferencia de peso Profe, con detalle y vamos a ver. ¡Oh! Mira, qué atroz. A 32 kilos subió una. ¿Ah? ¡Wow! Sí. Increíble, ¿no? Sí. Ya, interesante, bueno. Ok, entonces vamos ahora a la asociación cruda. ¿Qué hacemos? Para asociar en forma cruda el ¿regreso? peso al nacer con la edad gestacional. Ah, Regreso. un TAP, ¿o no? ¿Ah? Una tabla de contingencia. Claro, no, ¿por qué tabla de contingencia No. si son las dos continuas? Sí, no, Ah, queda. no sé. Pero lo que primero podríamos hacer es graficar ambas variables, hacer un gráfico de Exactamente. Lo Exacto. primero, cuando tenemos asociación entre dos variables continuas, es el diagrama de dispersión. ¿Por ¿De qué? dónde Porque el entra? diagrama de dispersión nos va a permitir determinar si tenemos una correlación lineal o la correlación es no lineal. Profe, nosotros hicimos primero un histograma del peso Ya, para ver la normalidad y ahí quedamos. ya. O sea, asumimos que era normal, pero Es que no nos no, parece en que ninguna parte tienes que asumir de que es normal. Sí. ¿Por qué querías asumir de que era normal? no sé, eso teníamos. ¿Ah? Es que se supone que para cumplir Supuesto el, de el normalidad. supuesto de normalidad. ¿O no era en esta etapa que veíamos eso? No sé, lo sacamos. Claro, pero el supuesto de normalidad va sobre los errores. Ya, ya. ¿Mm? Ah, ya. Entonces Claro. pasamos al gráfico de dos entradas, ¿cierto? Claro, vamos al gráfico, ¿no es cierto?, al de doble entrada. Vamos a crear de dispersión, la variable y sería el peso al nacer, la variable x sería la edad gestacional, Sí. ¿cierto? Y le vamos a dar OK. Esto aquí, este es el valor que este es el que nos está molestando aquí. Sí. El el sobre de el la tiempo semana 41 también y el de las 43 posiblemente. Sí. Y el de, Sí. Hay 4 que estarían. Sí. de las 40. Sí. Claro. Mira este es el de los 5.000 y tantos. Sí. Sí, ¿Ah? ¿Cuál de la semana 41? ese. Ah, Este es el que está acá arriba. ¿Y Veamos cuál es quiénes el son. cuarto? El de la 40. Ya. Veamos El quiénes ruso. son. A ver. ¿Quién es? El ruso. ¿Ah? El ruso. Vamos a ver. Editar. Aquí. Le vamos a agregar aquí que nos dé. Ah, pero aquí está el vamos a ver aquí. Ups. Que nos muestre quién es. ¿Quién es quién? Aquí estamos. El primer sujeto, este es el que vamos a tener que mirar, ¿no? Sí.
El primer nacimiento es complicado. Mira, y están ordenaditos, ¿no? Sí. Mira, interesante. 44, 48. O sea, vamos a mirar el 42. Vamos a tener aquí en lista negra. Vamos a anotar mejor el tiro quiénes son. Sería el ID igual a 1, el 42, el 47 y el 48. Esos son candidatos. Yo creo que tenemos que tomar una decisión ya de frentón, no incluir el 36, porque no tenemos ninguna posibilidad de regresionar eso. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué significa excluir la de 36? ¿Qué va a significar en el fondo? Va a tener una implicancia el no incluir la semana gestacional de 36 porque es solamente un nacimiento. ¿En qué puede tener, en qué va a influir eso? ¿Qué se va a ver afectado por esa exclusión? ¿El promedio se va a ver afectado? No. ¿Del promedio de qué? O sea, el promedio de los pesos y de las edades gestacionales. No. Que Mira, finalmente, mira, tampoco. Miren los datos. que Las semanas finalmente no va a gestacionales, ser- ¿de dónde a dónde van? sí, pues, no va a ser 36 a 40. generalizable a 36 semanas el modelo. Claro. ¿Quién dijo esto? Camilo. Camilo, anótate un punto extra. Eso. Punto base. Obviamente, lo que va a afectar esto es lo que se llama la validez externa de los resultados, porque los resultados van a ser válidos solamente para edades gestacionales de 38 y más. Un 7 al libro. Coeficiente 3. Al libro de visita, ¿ya? ¿Sí? ¿Se fijan entonces? Lo que va a afectar aquí es eso, es sobre qué población finalmente se van a hacer válidas las inferencias de este estudio. Entonces, ¿sobre qué población? Sobre la población, ¿no es cierto?, de mujeres que tuvieron su parto con edades gestacionales entre 38 y 43 por el momento. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, fuera, ¿no es cierto? Fuera, vamos a hacer entonces aquí. ¿Drop qué? If Pero uno. All database. en guess, 36. Vamos a grabar la base de datos con nuestro nombre porque ya hemos hecho varios cambios. Vamos a hacer guardar como. Esto es Todas sin 36. peso, nacer y edad gestacional. 38 semanas en adelante. ¿Ah? Ok, esa es la base de datos. Listo. ¿Qué otra cosa podemos hacer aquí con el grafiquito? Vamos a hacer el gráfico de doble entrada. Y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a crear uno a ver si la relación es lineal. ¿Cierto? Vamos entonces a agregar un gráfico donde tenemos el peso al nacer, tenemos la edad gestacional, aceptamos, ok. Ah, ¿qué pasó aquí? Hizo uno sobre el otro. ¿Ah? Hizo un gráfico sobre el otro. Ah, hice un gráfico de línea, nada que ver. Y tenía que haber puesto el segundo, el que está malo, editar. Debería haber puesto un gráfico de ajuste. Ahí sí. Predictor lineal, ahí sí. Ups. Tienes razón. Un momentito. Entonces, peso al nacer. Sea gestacional. Predicción lineal. Ok. Ahí sí. Ahí sí. Fíjate que no es tan dramático los de la semana 43 porque están más o menos alejados de la... Sí.
de la recta de regresión un poquito, que lo que, si el 47 estuviera más cerca, tuviera un poquito más de peso, porque fíjate que es un nacimiento de 43 semanas con un peso de 3.200 gramos más o menos. ¿Ah? Sí. Que está dentro de lo esperado, ¿no? No se ve raro. El raro aquí viene siendo este, Sí. ¿no? De 40 semanas. Uno de término bajo peso. ¿Habrá sido la que fumaba más esa? No sé, pues vamos a ver. Veamos. No sé. Profe, ¿cómo etiquetó el número de observación en los puntos del gráfico? Mira, aquí está el comando. Ah, Pero ahí. acá en el gráfico de doble entrada, ¿Ya? ¿no es cierto? Lo que yo puse aquí fue editar. Y lo que yo puse fue aquí propiedades del marcador. Y aquí le agregué el ID. Quiero ver si es hombre o mujer. A ver, sexo. Voy a colocar, a ver, voy a etiquetar por sexo aquí. A ver qué pasa. Porque aquí puedo cambiar, pues, puedo empezar a jugar. La cuestión, recuérdense que es el PlayStation. Aquí está, ¿viste? Mira. Mira qué interesante. Editar. Ay, ¿dónde? Estos de 38, los más grandecitos son hombres. Pues ves, mira, eso más o menos lo que habíamos anticipado en el grupo. Mira, este que está aquí. Este es raro. Este probablemente es un outlier, Ya. ¿no es cierto? Este es un outlier que Pero- habrá que ver si es influyente más adelante. Claro, pero profe, está como dentro casi de los 2.500 gramos, pues entonces igual se podría considerar como casi peso normal. Claro, Sí, no es tan bajo peso, pues, o sea, se mantiene como dentro de los rangos normales. pero el casi no existe porque al otro día me encontré con una chica, oiga, me dijo, profe, estoy casi embarazada. ¿Qué significa eso? Ah, eso es raro. No, el casi Eso no es cierto. existe. Pues. ¿Ah? Pero las chiquillas, la Mili está o no? ¿Cómo? Embarazada. Está embarazada. Es que como la Mili es matrona, ella maneja ¿Está bien o no? A ver qué opine, a ver, escuchémosla. los rangos. Está muda. No, no está, parece. Está casi mudo. Si estaba adelante, ¿se fue? ¿Los que estaban en el grupo con ella? Tenía problemas domésticos. Ah, ya. Ok. Ok. ¿Qué otra cosa más podemos saber aprender de aquí? Veamos por la condición de fumar, a ver. ¿Fuma o no fuma esa? Nuevamente vamos, gráfico, doble entrada, editar, propiedad del marcador, y le vamos a decir que día. ¿Sí día o sí categorizado? Ah, también. Pero primero día mejor, pues, profe, para ver Día si... mejor, veamos, claro. Sí, Claro, yo creo que está bueno eso. Como esto es descriptivo, sí. Ujú. Fuma 20. fumaba, claro, Sí. un paquete diario. Mm. Hoy, de mira, aquí 60 está la de 60. 38 semanas. ¿Quién? Esta, La Ah, 60. Justo en el extremo menos de izquierdo. claro, Igual, más de 3 kilos. Igual la hizo igual más bien, de ¿eh? 3 kilos. Igual, 38 semanas. Ah, igual más 38. de 3 kilos. chuta, igual más de 3 kilos, pero vamos a ver cuánto gano de peso, ¿eh? ¿Y tienes? ¿Ah? Vamos a ver aquí, ¿eh? ¿Cuánto gano de peso? Es DIF peso, ¿cierto? DIF. Es diff peso. A ver, Se me borró. 23 Dice kilos. que ¿cuál es la de 60? Esta, La del subió medio, 23 23 kilos. claro. Mira, no fue la que más. ¿Eh? ¿Ah? Ni tan No fue mala. la que más. No, No, pero igual se subir pasó. 23 kilos es un montón, po. No, igual se pasó. No, ¿Ah? cacho.
No Sí, sé. se pasó. No da ni para mujer bajo peso. Claro. Porque las bajo peso pre-embarazo se aceptaba que subieran hasta 13 kilos, creo. Claro. ¿Y qué talla tiene? Ay, ya. Pesado. ¿Cómo se llama? Vamos a ver. Mala ¿Cómo? onda. ¿Ah? Anonimizar las bases. Sí. Esta ¿Cómo se cuestión llama es la variable talla, no? Talla, talla. sí. ¿Qué pasó aquí? Algo hice mal. 1,67. Tiene que ir ahí abajo. Sí. ¿Qué hice? Están Sí, todas puede ser- abajo. Abajo. Propiedad de Ah, mercado. me equivoqué aquí pues, en la variable. Ah, Ahí le puse la tiene talla ya. peso en nacer. 1,67 dice. Buenos kilos. ¿Cuánto? 1,67. Sí. No es tan chica, ¿No? ¿no? Ganó 23 kilos. ¿En cuánto pesaba al inicio del embarazo? Ya, ¿no? Bueno, vean ustedes todo lo que se puede aprender con herramientas descriptivas. Si esta cuestión yo creo que la gente lo mira a subutiliza. huevo, pero uno aprende un montón con pura descriptiva, ¿eh? Claro, Sí. ya. Y ahora, si la relación es lineal, ¿será realmente lineal? Voy a crear otro gráfico aquí. Voy a colocar uno de avanzado y voy a colocar un suavizado de regresión Ay, no, local. hay que hacer cosas nuevas. Ah, me faltan las variables, obviamente. Vamos a Eso al nacer, gestacional, ok. ¿Por qué me da eso? Me da súper raro este gráfico. Algo estoy haciendo mal aquí. Está feo. Está feo, ¿no es cierto? Voy a editar esta cuestión, le voy a sacar esto de las propiedades aquí, ya no quiero más. Chao. Ok. El gráfico 3 vamos a editar. Que dijimos peso de semana gestacional. Avanzado, suavizado, está ok. Aceptar. Este de aquí era lineal, ¿no es cierto? Lineal, ok. Ok. Es bien interesante lo que está pasando aquí. ¿Qué ven ustedes? Ay, qué horrible. Tenemos al menos 3. Que eventualmente pudiéramos tener un problema de ajuste probablemente, pero no tanto porque en realidad estamos como dentro de una franja, ¿no? Sí. Si nos miramos la línea roja, tan lejos de la franja no estamos. Me llama la atención este salto aquí, no sé por qué se produce. Muy bien, ok. Ok, entonces uno pudiera asumir de que la regresión, ¿cómo se llama? La relación es lineal, por lo tanto podrá pedir un core, ¿no es cierto? Pairwise core de peso al nacer con edad gestacional. Tiene una correlación de 0,30. No es muy alta, ¿no? Pero no es muy alta, pero le voy a dar el valor de significación aquí. Y me dice que es significativa al límite. ¿Ya? Es significativa al límite, es el 4%, o sea, es menor que el 5%. Claro que aquí acuérdense que también tenemos un N chiquitito de 47. Entonces tampoco podemos ser muy exigentes con el valor de significación porque es una muestra pequeña. Sí. Y para estar conforme, igual veamos qué pasaría si fuera un Spearman. Un Spearman. Peso al nacer con semana gestacional. 0,32, sí, un poco más significativo. No, está bien. Va a ser un modelo no muy bueno,
en cuanto a al porcentaje de variabilidad que va a explicar el modelo lineal, Sí. pero ahí veremos, ¿no? Entonces la asociación cruda sería la regresión entre peso al nacer y edad gestacional. Ahí está. El coeficiente es 154, el P es significativo, Ujú. el R cuadrado ajustado 7%. ¿Ve que es bajo? Sí. Es bajo. Es bajo. ¿Cómo se interpreta esto? El cambio promedio en el peso al nacer es de 154. ¿Cuánto les dio? 154. 134. 154. 155 redondea. Ya, 155 gramos por cada semana de edad gestacional. Perfecto. ¿Entre qué semana y qué semana? 38 y 42 porque Entre eliminamos 30. 36. No, no hemos eliminado 43. No, 36. 36, sí, pues, Entonces, entre 38 y 43. claro. Perfecto. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? ¿Nadie? Ok. Y Vamos eso entonces ahora. explica el 7%, eso faltó. Sí. Vamos ahora entonces, ¿qué nos habían pedido? Que ajustáramos por Por sexo y cigarrillo. Igual sexo y cigarrillo. hay que ver que los intervalos de confianza son bien amplios. Por el N, Sí, pues. Sí. claro. Sí, es por el N. Ahora, Camilo, si te fijas, en comparado con el que hicimos nosotros, cuando incluimos el de 36 semanas, igual el intervalo se achica un poco. Sí. ¿Sí? Sacando A ver. Nosotros igual lo hicimos con el de 36 semanas. Sí, nosotros no lo habíamos excluido. Sí, era un poco más claro. De 7.33 a 261.23. Con una estimación de 134.28 gramos. Claro, lo tiraba para abajo, fíjate, viste, lo Sí. apalancaba un poquito hacia abajo Sí. el coeficiente. Sí, Así, lo hacía que la pendiente era un poco menor. exacto. Ya. Ahora, vamos a ajustar por sexo. ¿Sí? Sí. Ya, ¿qué hago? El mismo crudo. ¿Cómo? La ¿Ya misma hicimos las variables de interacción o no? No sé si las hicimos. las instrucciones no. No están Tiene generadas que todavía. crearlas. O sea, nosotros No las hemos generamos, creado pero todavía, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Mm. ¿Y por qué están tan apurados? sí. Porque hay que hacer la ¿Ah? ¿Que ¿Alguien tiene carrete? No. ¿No? Ah. Bueno, antes de ajustar, lo primero que hay que hacer es validar la necesidad de ajuste. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros determinamos si es necesario ajustar o no? Primero que nada, viendo si se asocia con la variable de control, se asocia o no con la variable de resultado, o se asocia con el factor de exposición. Por lo tanto, si queremos ajustar por sexo, si fuera mandatorio ajustar por sexo, sexo debiera estar asociado con el peso al nacer, o debiera estar asociado con la edad gestacional. ¿No? Entonces, ¿eso cómo se llama? Justificación del ajuste por sexo, fuma y ganancia de peso. Son las que está mal escrito. Ahí. Entonces, ¿cómo puedo ver yo si sexo se asocia o no con el peso al nacer?
Primero lo podría hacer gráfico. Gráfico. Fíjate que voy a hacer un gráfico de caja nomás aquí. Voy a hacer un gráfico de caja de la variable peso al nacer. Está mal escrito. ¿Ya? Claro. Y la voy a colocar por entonces sexo. Mira, claro que hay asociación, pues mira. ¿Ah? Son, Hoy no me salió. ¿ah? Incluso me aparecen unos outliers aquí, ¿no es cierto? 0 era masculino, los masculinos tienden a ser más grandecitos que los femeninos. ¿Sí? ¿Lo ven, no? Sí. Ya. Entonces vamos a verificar eso con un t-test, ¿no es cierto? ¿Por qué un t-test? Un t-test de peso a nacer según sexo. Y me da significativo. Vean ustedes. En promedio, los hombres pesan 364 gramos más que las mujeres. O sea, esto indica claramente que el ajuste es mandatorio. ¿Mm? Podemos hacer lo mismo con edad gestacional, pero no es necesario. Porque ya con esto es necesario. Pero igual podemos nosotros, sería interesante saber, lo puedo hacer así, un tab de semana de gestación con sexo. ¿Y qué porcentaje le puedo poner? ¿Fila o columna? Si yo quiero una tabla de la distribución de la edad gestacional según sexo. De cómo se distribuye la edad gestacional según sexo. ¿Qué porcentaje debería poner aquí? ¿Fila o columna? Ay, no sé. Probemos. Por fila. Por fin. Probemos. No, probemos, pensemos, mejor dicho. ¿Ah? Cambiemos el verbo. Probemos por pensemos. Claro. ¿Ya? Si es Lo que un estoy diciendo. diseño de corte Como el transversal. corte No, transversal. pero O sea, escucha la pregunta. primero va a depender, sí, pues va a escucha. depender del diseño. No, si el diseño es corte transversal, escucha el título de la tabla. El título de la tabla sería distribución de la edad gestacional según sexo. ¿En sexo dónde va? ¿Va en fila o va en columna aquí? Con este comando que está aquí. Cuando coloco tab, sem, gest y sexo. La edad gestacional va a ir en la fila y sexo va a ir en las columnas, ¿cierto? Sí. Me lo imagino. Sí. ¿Ya? Si yo quiero la distribución de la edad gestacional según sexo, entonces tengo que tener la distribución de edad gestacional para hombres y la distribución para mujeres. Entonces sería porcentaje de Columna. Filas. columna. Pues. Para Es cada que sexo. ¿Ah? Es que no me dio con columna. Ah, No me claro, dio. ya. Sí, sí, sí. Claro. No. A ver, quiero No es saber cuántos hombres hay a las 38 semanas y cuántas mujeres a las 38 semanas, ¿cierto? ¿Cómo? Lo que yo quiero ver aquí es más hombres, ¿no es cierto? La distribución de la edad gestacional de los hombres. ¿Qué observamos aquí? Que el 42%, 43% y las mujeres 42%, o sea, de término, es prácticamente la misma proporción de hombres que de mujeres. ¿Cierto? La diferencia, ¿dónde está? En los que pasan las 40 semanas, ¿no? Hay una mayor proporción de hombres
que de mujeres. Ah, no, anda por ahí también, 21, 31, y este es 35, un poco más. Y este de aquí daría 21 y 26. Prácticamente no, de hecho el valor P es 0.38, o sea, prácticamente no se asocia, ¿no? Sexo con edad gestacional, ¿no? Sí. No hay ninguna evidencia, digamos, de que la edad gestacional dependa del sexo del recién nacido, que parece lógico, ¿no? ¿Sí? Claro. No. Ok. O sea, estamos claros de que sí es necesario ajustar por sexo. ¿Por qué? Porque en promedio los recién nacidos niños pesan más que las recién nacidas niñas. ¿Sí? Ujú. Ok. Ahora, número de cigarrillos. Vamos al gráfico, aquí de nuevo vamos a hacer el gráfico de caja. Y en las categorías le vamos a colocar, en vez de sexo, le vamos a colocar aquí fuma. ¿Ah? Mira, hay un poquito más de dispersión. Hay un poquito más de dispersión en el peso al nacer de las que fuman comparado con las que no fuman. Y un poco menor, porque miren, la mediana aquí, Ujú. de las que no fuman, es más alta que la Más de mediana, 3.500 y hay menos de 3.500. ¿cierto? Claro. Y aquí está, aquí hay este flyer de ahí de los 5.000 y tantos. El ruso. Entonces vamos a hacer el t-test. Entonces, por fuma. Fíjate que en promedio, las no fumadoras tienen, los recién nacidos tienen 134 gramos más que las no fumadoras. A ver. No. Las no fumadoras pesan más que las fumadoras, fíjate, mira. Claro. ¿Ah? El hijo. Claro, pero esto está influenciado por el asunto del 5.000 arriba. ¿Ah? Sí. Pero las no fumadoras pesan más que las fumadoras. Ahora, En igual promedio, eso claro. tiene plausibilidad biológica, así que... Sí, ¿Cómo? que que las no fumadoras deberían pesar más sus hijos. Ah, sí, correcto, sí, está bien, tiene Ujú. razón, pero estaba leyendo al revés. Claro, pero no es tanto más, 134 Claro. gramos, y no es significativo. Claro. No es significativo. Y en cuanto a la edad gestacional, aquí sí. Aquí, entonces, fíjate, mira qué interesante, el C0, el valor P muy, muy significativo. Sí. Y acá, de las que fuman, hay un 30% de ellas que tienen edad gestacional de 38. Igual es de término, ¿ah? Igual son todos de término Sí. estos, ¿no es cierto? Claro. Pero es significativo, o sea, tienden a tener menor edad gestacional las fumadoras que las no fumadoras. Aunque se Por lo tanto, distribuyen, las fumadoras se distribuyen más o menos parecido entre las 38, las 40 y las 41 semanas. ¿cómo? De las 9 fumadoras totales, hay 3 Sí. que tuvieron soporte a las 38, 3 a las 40 y 3 a las 41. Sí, sí. Pero lo que nos interesa es la comparación, ¿no es cierto? General. Nosotros vemos de que de menos de 40 semanas, en la no fumadora hay un 20% y en la Exacto. fumadora hay un 30%, pero en la 38 ninguna Exacto. no fumadora. Exacto.
Aquí está la diferencia. Sí. ¿Ah? Aquí está la diferencia. Y es significativo. Por lo tanto, hay que ajustar por fumar durante el embarazo. ¿Y la diferencia de peso? ¿Hay alguna recomendación? Pucha, no está la, ¿cómo se llama? La Millicent. La Mili. Porque yo creo que hay un porcentaje máximo de ganancia de peso en relación Sí. al peso inicial, Sí, que es recomendado, ¿no? Sí, ¿Ah? sí, yo me acuerdo que eran para las mujeres que estaban bajo peso, podía aceptarse hasta 13 kilos, para las que estaban normo peso hasta 11 y las que estaban sobrepeso obesidad, subir hasta 9 kilos, no más que eso. Y en esta muestra vimos que el promedio de ascenso es de 16 kilos. Sí podría haber una asociación entre las que más ganaron, uno podría suponer que hay más diabetes gestacional, más restricción de glicemia intrauterino, más síndrome hipertensivo del embarazo. Claro. Entonces yo creo que sí podría haber asociación de esas dos. Lo voy a tirar así. Aunque igual, ¿Es un histogram? Javier, si sucedieran esas patologías del embarazo, habría más cantidad de prematuros y prematuras, po. O se esperaría que hubiera más embarazos prematuros. Y con Claro, menor peso además, po, pero de recién nacido. sí, pero como en esta muestra no hay representación de los prematuros, porque de hecho no hay ninguno de Claro. pretérmino. Por eso. Pero sí uno podría verlo como un continuo, es decir, que... Hasta o sea, asociado como a esas patologías. claro, eso es lo que podríamos ver ahora en esta muestra. Sí. Fíjate que igual no, es interesante que hay un porcentaje, lo voy a colocar como porcentaje. Histograma. Porcentaje. Ahí. Fíjate que casi un 10% gana 10 kilos o menos, como 9, 8 por aquí, ¿no? 9. O sea, el primer grupito que está acá está interesante. Déjame mejorar un poco esta cuestión de gráfico aquí. ¿Cuál es el mínimo, dijimos que era? De la diferencia del peso. Entre 7 y 32. Gráfico, histograma. No lo encuentro. Vamos a hacer aquí. Ancho de las casillas. Vamos a ver aquí, límite inferior de la primera casilla es la 7. Vamos a poner 7. 7. Número de casillas 7. Estamos en el eje X. Eje X. Vamos a poner propiedades de la marca. Aquí le vamos a poner. Aquí le vamos a poner. Vamos a colocar aquí. Espera un segundo. Propiedades aquí. Mínimo y máximo. Aceptar. ¿Por qué no me deja? No me deja. Propiedades de la marca. Rango delta. Esto, rango delta aquí. Voy a poner de 7 a... Si le pongo 5, lo voy a poner de 5 a 35, de 5 en 5. Ahí, listo. Vamos a ver cómo queda la cosa. ¿Cuál era el mínimo? ¿Ah? El mínimo Pero espérame. Quedó algo malo. De 5 gráficos. era el rango delta, el mínimo y el máximo. Sí. Entonces aquí vamos a esto no lo vamos a hacer aquí. Ancho de las casillas de 5. Límite inferior de la primera, dijimos
5 y ancho 5. A ver qué pasa ahí. Ahí está mejor. Ahí está. ¿Ah? Ahí sí. ¿Cuál era Ahí el sí. máximo? 35. Sí, 35 le pusimos. Sí. Ya. Claro. Y el delta era de De 5. 5. 5. Y dijimos acá el ancho de las casillas de 5. 5. Y el límite inferior. 5. ¿Ya? Qué interesante, ¿no? Sí. Aquí, estas otras que están aquí estas son las que llaman la atención, de 25 para arriba, es un montón. Vamos a asociar entonces ahora la ganancia de peso. Vamos a todo de nuevo, a crear, ¿no es cierto? Aquí tendríamos el peso al nacer y acá tendríamos la diferencia de peso. Aceptar. Vamos a mirar cómo está la cosa. Ajá. Mira, interesante la línea que se produce aquí. El 5.000 y tanto todavía sigue molestando. Fíjate que este puede ser un error, ¿eh? Porque fíjate que, mira, esta persona ganó un poco más de 10 kilos y la pura guagua más de 5 kilos. Raro, ¿no es cierto? Era pura guagua casi. Era casi pura guagua, Sí. claro. Y PW Core entre peso al nacer con diferencia de peso, da con la significación estadística. Ups. Ah, me pasó algo aquí, que no puse el otro. No puso la otra Ahí. variable. Ahí sí. 0.30, significativo también. Hay que ajustar, pues. Hay que ajustar por la diferencia de peso. ¿Cierto? También. Porque se asocia. ¿Ah? También. También. Listo. Está listo. Hoy me dio 0.88. Entonces, ahora, entonces es necesario ajustar por, dijimos, sexo, fuma y diferencia de peso. Son 3 variables de control. Voy a volver aquí a mirar porque a ver si la relación realmente es lineal en esto. Vamos a crear un gráfico de ajuste. Déjame contestar. Marcela, estoy en clase, te llamo más tardecita. Ya, chao. Chao. ¿No? Dijimos que era peso con la diferencia de peso. Ok. Sí, está bonito. Está bien bonito, mira. Esta franja que se ve aquí, más o menos. ¿Ah? Está bien interesante. ¿No? Salvo este que está aquí. Este es el malo de la película. Ya. Está bien. ¿Y por qué es importante ver si esta relación es lineal o no? Porque si la relación entre la diferencia de peso y el peso al nacer no fuera lineal,
deberíamos hacer una transformación de la variable diferencia de peso. Claro. ¿No? Entonces, esta visualización nos permite determinar, digamos, de que no es necesario transformar la variable de diferencia de peso, porque se relaciona linealmente con el peso al nacer. Okay. Entonces ahora vamos generando las interacciones, ¿no es cierto? Ahora sí, pues. ¿Viste que no había que apurarse tanto? Ya, entonces gene, SEM con SX sería SEMGEST por sexo. Listo. Después gen SEM SX fuma. SEM fuma sería SEMGEST por Sí, día. fuma. Ah, eso. Después por diff peso por diff peso. Ya. Ahí estamos. ¿No? Sí. Ahí está. Entonces ahora sería un regreso, ¿cierto? ¿De qué? Peso al nacer, Nacimiento, SEMGEST, sexo, sexo. Después. fuma, Diff peso. peso, esta y las tres interacciones. Pum. Entonces la pregunta que hay que responder ahora, ¿cuál es? ¿No? ¿Existe modificación de efecto? Ahora, siendo hiper riguroso, que uno a veces se salta eso, este modelo completo, que es la parte, que es el modelo conceptual, ¿no es cierto?, que responde a la pregunta de investigación de si el efecto que tiene la edad gestacional en el peso del recién nacido depende del sexo, fumar y de la diferencia de peso de la mamá, ¿no? Ese también debiera hacerse la validación del supuesto de homogeneidad de varianza y de, ¿cómo se llama?, y de linealidad. También, así que hagámoslo, no nos saltemos esa etapa. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Antes de eso, entonces, ¿no es cierto? Vamos a hacer validar supuestos del modelo. ¿Y eso, la validación de los supuestos del modelo, con qué herramienta se hace? Varios lo estaban haciendo. ¿Con Predict? Correcto, con el análisis de los residuos, ¿cierto? Entonces, eso es análisis de residuos. ¿Aló? Predict. Sí. Entonces, ¿qué le vamos a colocar? Peso spread full. Full, ¿por qué? Porque es del modelo completo. ¿Ya? ¿Ya? Peso, preto, full. Ya. Esa es la variable, ¿no?
va a ser el peso predicho del modelo completo. Es que si le coloco completo me van a dar ganas de ir a tomar 11. Ah, Lo completo. Ya. ahí está. Y ahora vendrían, ¿no es cierto?, los residuos estandarizados. Claro. Entonces le podemos colocar acá RS full, ¿ya? Ya. Y aquí, coma, R estándar. R estándar. Fantástico. Ujú. Entonces lo vamos a gráfico, doble entrada. Vamos a tener que restablecer todos los valores ahí para que no nos confunda. Vamos a crear un básico y en la variable i, ¿quién iría? Los residuos. En la variable x iría los predichos. ¿El peso Propiedades que de- es full? Sí, claro. Ya. ¿Qué abrió ahí? Quería ver Ah, si ya, le ya. podía agregar etiqueta a los marcadores, pero no. ¿No? Ya, entonces le damos OK. Pero sí en el eje Y le vamos a colocar líneas de referencia. Entonces vamos a colocar aquí en -2, 0 y 2. Ya. Aceptamos. 1, 2, 3 Nescafé. Ahí está. Mira. En general se ve bastante bien el modelo, ¿ya? Incluso este que está aquí, porque está bien cerquita del 2 todavía. Pero este bandido que está acá, el que nos estaba molestando. Ese es un outlier ahí. Ujú. ¿Ah? Vamos a ver si es influyente o no. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberíamos hacer para ver si es influyente? Sería un predict. Influ coc SD. Y vamos a colocar influ, ya le vamos a colocar influ full, porque este modelo completo, ¿no es cierto? Ya. Y sería cook SD. SD. Y le vamos a decir que cuente if influ full es mayor que 4 dividido por 47, ¿no es cierto, Elena? Ujú. No, 48. 48. Ah, pero eliminamos el 36. Claro. Por eso, eran 49. 9. Eliminamos 1, 48. Y 48. eliminamos 36, 47. Sí. Ah, verdad, toda la razón. Hay Claro. 5. Con Wow. influ. Ajá. Influ. Ay, espera un poquito. Influ. Full. Hay 5, fíjate, influyentes. Caramba, caramba, carambola. Vamos a mirar aquí, gráfico de doble entrada. Aquí, editar. Aquí, propiedades del marcador. Le vamos a agregar aquí, al valor aquí, que nos diga el influ. Ay, Full. ¿Ah? Vamos a ver quiénes son. ¿Quiénes son esos muchachos que están ahí? Ese fue. Fíjate que estos dos que están aquí son influyentes. ¿Ah? Este también y este también. Sí. Y los otros como que están adentro. Los otros como que están adentro. Acá hay otro, fíjate. No, este es 0, 0. Claro. De hecho, si lo quisiéramos ver mejor, gene inf igual
influ full mayor que 4 dividido por 47. Ahí sí. Entonces, en el gráfico lo que vamos a hacer es colocarle aquí, editar propiedades del marcador. Y vamos a colocar aquí este info. Porque en el fondo queremos ver 1 y 0, ¿no? Ahí sí, está mejor. Este y este, ¿no es cierto? Son influyentes. Aquí está el otro, pero el otro no me molesta. Este tampoco me molesta, fíjate. Y este chiquitito que lo habíamos visto al principio, porque ¿se acuerdan que dijimos que era como uno que estaba como muy bajo, que como que apalancaba la recta regresión cuando lo veíamos en el gráfico? Pero no es tan dramático. Serían estos dos. Serían estos dos. Los influyentes. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces list ID, ¿qué más? Influ full if inf es 1. Quiero saber quiénes son. Ahí están. Claro, serían el... Ah, pero en realidad qué torpe, porque deberíamos haberle puesto en el mismo gráfico nomás que nos dé el ID, ¿cierto? Mejor, claro. Puede marcar dos cosas, ¿cierto? No sé, veamos. No creo. Propiedad del marcador, no, uno solo. Solo deja uno, sí. Claro. Pero entonces le vamos a colocar aquí la ID nomás. Ya, el 42 y el 13. El 42 y el 13. y 13. Ay, ¿por qué no me deja ahí? Voy a botar esta variable que llamé aquí inf porque la voy a crear de nuevo. Porque voy a generar inf 42. igual 1. Y inf igual 1. No lo voy a poner así mejor ya. Sería id, ¿cuánto dijimos él? 42 y 13. ¿Ah? 42 y 13. 42 Y o 13. id igual 3. ¿Cómo se hace esa rayita? Acá. En mi teclado está en la tecla Uno. que está al lado del 1, pero es que la otra vez, ¿te acuerdas? Sí, no, en el mío igual. Es el 1 en el mío. Ya, ahí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un regreso. Entonces, ¿dónde está el modelo completo aquí? Hicimos la primera vez. Este. Es el modelo, ¿no es cierto? Sí. Entonces le vamos a colocar aquí if. Entonces, ¿qué cosa? Inf no es igual a 1. ¿Sí? Sí. Go. ¡Oh! Increíble. ¿Hay algo que noten que sea increíble aquí?
sea, que el R cuadrado Aumentó. aumentó Se un fue a 3. 0,30. ¿Y cuánto era el otro? 30%. 0,7, Era 0,12. 0,19 acá. Fantástico. Pues este debería ser el modelo entonces sobre el cual nosotros debiéramos trabajar. ¿Ya? Porque está cumpliendo con todo. Sobre este entonces lo que deberíamos hacer ahora es ver si existe o no modificación de efecto, ¿no? Sí. Es sobre este. Aquí, aquí vamos a ver. ¿Existe modificación de efecto? Aquí. Entonces, sobre este, el que nosotros deberíamos hacer un test, ¿de qué cosa? De SEM SX, SEM FUMA y SEM DIF peso. 1, 2, 3 Nescafé. Perfecto. Un PSL 31, por lo tanto, no tenemos, en base a los datos, no tenemos ninguna evidencia de que el efecto que tiene la edad gestacional en el peso del recién nacido dependa de sexo, de fumar y de la ganancia de peso en el embarazo de la mujer. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es el modelo final? Debiera ser este. Y vamos a sacar entonces las interacciones. Ahí. Debiera bajar un poquito el R cuadrado ajustado, pero no tanto. Te bajó a 0,29 porque tenemos menos variables. ¿Ya? Claro. Es interesante, ¿no es cierto? Porque vean ustedes, no hay mucha diferencia con la asociación cruda, que era 130 y tanto, me parece. ¿No? La asociación cruda era... Y que tenía un R cuadrado bajísimo, en realidad. Sí, 0,7. Claro. Entonces, es necesario ajustar. Ahora, y lo que llama la atención aquí, fíjate de que 154. hay una... ¿Ah? Era 154, ¿no? Logramos. ¿Sí? 154, sin ajuste. Sin ajuste, Ya. sin nada. La Claro. asociación cruda. Claro, y baja a 141, por lo tanto, fíjate que el no ajustar produciría sesgo de confusión. Claro. Porque estaríamos diciendo de que el incremento promedio de peso al nacer era de 154, cuando en realidad es de 141. ¿Mm? Y lo otro que llama la atención aquí es que el fumar no tiene efecto, ¿ya? Ajustado por todo lo demás. Lo que quiere decir, en realidad lo que quiere decir, no es que queramos decir que el fumar no tiene efecto sobre el peso al nacer, sino que no tiene, cuando ajustamos por las otras variables, por edad gestacional, por sexo, por la diferencia de peso, entonces la variabilidad del peso al nacer no está siendo explicada por fumar, sino que está siendo explicada por los otros factores. Eso es lo que quiere decir. Que son significativos. ¿Se fijan? Tenemos la diferencia de peso, la semana de gestación y el sexo. Exactamente. Claro. O sea, ajustado por sexo, fumar y diferencia de peso, el incremento en el peso al nacer promedio es de 142 gramos por cada incremento en una semana de gestación. Sí. ¿No? Sí.
sexo da, los hombres en promedio tienen 333 gramos más de peso al nacer que las mujeres, ajustado por edad gestacional, fumar y diferencia de peso. ¿Sí? Y lo otro interesante es que por cada kilo de diferencia de peso en el embarazo, por cada kilo de incremento de peso en el embarazo, ¿no? El peso al nacer se incrementa en 28, 29 gramos. Ujú. ¿Ah? Sí. Mm. Ya, ¿por dónde lo vamos a publicar? En... Medway. Ya, Medway. Ya. ¿Qué tal? Mira. Eso sería, pues bueno, entonces ahora cada grupo me va a mandar por correo una nota, mínima 5, máximo 7, del trabajo que hicieron comparado con lo que entre todos hicimos. Y me mandan por correo, pero con el nombre de los integrantes del grupo, porque ya no me voy a acordar después cómo está aquí. Club ¿Sí? de Toy. Ya. Pero un solo correo, profe. O Bueno, cada como grupo que le manda mejor todavía, mejor todavía. Si ustedes se ponen en un solo correo, mejor. O un correo por grupo. Eso. po. Eso. Claro, Sí. eso sí, pero claro, un correo por grupo. Y cada uno se autoevalúa y coevalúa. Exactamente. eso Entre fue nosotros, muy- claro. Ya nota, ¿no? ¿Sí? Ustedes son los creativos. Ya, pues.